Estamos en otro capítulo de Nuevo Pacto. Bienvenidos. Y hoy conversamos con Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatina. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vienes llegando de Francia, donde recibes un premio de la Fundación Mitterrand. Anteriormente había sido también lo mismo en Nuremberg, en Alemania, 2 premios relativos a los derechos humanos. ¿Por qué crees que lo que estás haciendo y lo que están haciendo particularmente en Modatina genera tanto interés afuera del país? En Modatima. Modatima. Es curioso, Daniel, es curioso que nos premien en el ámbito internacional por una batalla que se libra en todos los territorios del país hace tanto tiempo y que tiene que ver fundamentalmente con hacer del agua un bien común y de su acceso a un derecho humano. La opinión pública internacional en esta materia es unívoca, no tiene dos opiniones, y la verdad que cuando se habla de Chile en materia de garantizar el acceso al agua como un derecho humano, se habla de lo que no hay que hacer, de cómo Chile hoy día es un muy mal ejemplo, toda vez que hoy día en Chile existe un modelo de despojo asociado a la apropiación del agua y asociado a la industria extractiva que no preserva el acceso al agua de nuestras comunidades como un derecho humano. Cuando explicas la situación de Chile afuera, la situación legal, la situación que tenemos actualmente, ¿cómo reacciona la gente? Inicialmente con mucha incredulidad. Cuando nosotros decimos de que han pasado 38 años desde la privatización de las aguas, y me refiero al año 1981, pero que con anterioridad en la Constitución Política del 80, en el artículo 19, numeral 24, se encuentra consagrada la propiedad privada de las aguas, y explicamos toda la normativa jurídica y los efectos que ha provocado este dispositivo teórico, institucional que se fue fraguado en dictadura. La gente no logra comprender cómo desde el 90 en adelante quienes han administrado el Estado no han tenido la capacidad precisamente de priorizar el acceso al agua como un derecho humano. ¿Qué se puede cambiar ahora? Porque evidentemente uno puede pensar todas las cosas que se pudieron hacer distintos antes. Ahora vamos a discutir una nueva constitución. Sí, por supuesto. ¿Qué se puede cambiar desde la situación en que estamos, en que, por ejemplo, hay derechos de aprovechamiento de agua que ya están entregados, que se considera que son parte de la propiedad de determinadas personas o empresas? ¿Qué poder hacer desde ahora? Leí hace poco una columna tuya que hablaba del sentido común. Y la verdad que me motivó harto aquella columna. Cuando hablamos del agua hablamos del sentido común. El 90% de la composición de un niño al nacer es agua, el 70% de nuestra composición es agua. Del agua dependen las funciones fisiológicas más importantes del cuerpo humano, pero también la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales en su acepción más amplia. ¿Qué cambiar hoy día en este contexto? Hoy día es un contexto bastante difícil. Y lo voy a decir con toda propiedad y asumiendo la responsabilidad de aquello. Hoy día tenemos un gobierno, el gobierno de Piñera, que es un furibundo partidario del modelo privado de agua. Al interior de su gobierno tiene un gabinete hídrico que se encuentra liderado por un ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto, que tiene más de 29.000 litros por segundo de su propiedad y del patrimonio de su familia. Interviene en el debate público para mantener la certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar. Viaja a distintos países a aperturar mercado para la industria frutícola nacional, es un conspicuo productor de fruta en la séptima región, y la verdad que el gobierno de Piñera tiene un conflicto claro y notorio en materia de agua como un bien privado, como un bien de capital que genera plusvalía a sus tenedores. ¿Qué hacer hoy día? Hoy día las comunidades se encuentran completamente movilizadas en los territorios. Desde el estallido social del 18 de octubre en adelante, probablemente una de las demandas más sentidas en los territorios, de la quinta región al norte, de la sexta región al sur, es precisamente el poder garantizar el acceso al agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano. Piensa lo siguiente, Daniel, hoy día en Chile, la región de Atacama, la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana, la sexta región y la séptima región hoy día son zonas de emergencia hídrica por sequía. Hoy día tenemos más de un 66% de la población mestiza, criolla, chilena, comunidades indígenas viviendo en territorios donde no hay agua. Entonces, cuando nos preguntan qué hacer hoy día, nosotros hacemos lo que nos corresponde. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de terminar con los dispositivos que fueron fraguados hace mucho tiempo y que privatizaron el agua, y lo que nosotros también demandamos es que la clase política se ponga a la altura de las necesidades, y ponerse a la altura de las necesidades significa también el poder comprender la necesidad de legislar para terminar con este modelo privado de agua que simple y llanamente ha comprometido la vida de las personas. ¿Cómo se legisla en la práctica? ¿Qué debería, por ejemplo, en tu opinión, decir la nueva Constitución o decir las leyes, el Código de Aguas, sobre esta situación? Nosotros hemos dicho que hay que terminar con el artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política del 80, que dice literal, y para la gente que nos va a ver, dice: los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Esa es la norma, eso es lo que dice el artículo 19, numeral 24. Lo que nosotros hemos dicho que hoy día
ese artículo tiene que ser completamente fracturado. Si vamos a escribir una nueva constitución desde una hoja en blanco, lo que hay que hacer hoy día es garantizar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, construir una ley popular de agua, construir una ley de aguas que tenga que ver con la restitución de la propiedad del agua al dominio de la tierra, una nueva institucionalidad hídrica y establecer prioridades de uso. Esos 6 elementos son básicos para poder tener una ley de aguas que dé cuenta finalmente de poder garantizar la vida de las personas, porque cuando hablamos de agua lo que estamos hablando finalmente es de que Chile hoy día tiene hipotecada la vida de sus comunidades y tiene completamente depredado también sus territorios. ¿Qué pasa con los derechos de uso de agua que hoy están en manos de empresas o están en manos de particulares? ¿Qué se hace con eso? Nosotros hemos dicho, muchas veces han dicho que Modatima es una organización muy radical, que queremos expropiar. Nosotros hemos dicho que queremos recuperar el agua. Y recuperar el agua tiene que ver con el sentido común, con aquello que relataste hace poco en una columna de opinión que nos hizo mucho sentido. El sentido común indica hoy día que los derechos de aprovechamiento de agua se tienen que utilizar de forma racional, eficiente y democrática. Si un individuo, por ejemplo, un empresario X, tú conociste la provincia de Petorca, estuviste en la provincia de Petorca, pongámonos en ese ejemplo. Si un productor de aguacate, un productor de palta, tiene 100 hectáreas de palta, requiere 1 litro por segundo para regar 1 hectárea de palta. Por tanto, ese productor requiere 100 litros por segundo, no 500. Porque hoy día el agua, hay excedentes de agua, porque la institucionalidad sobreotorgó los ríos, entregó más agua que las aguas realmente disponibles en los acuíferos. Y esos excedentes hoy día en el país se utilizan para lucrar. ¿Tú sabes cuánto vale 1 litro por segundo en la provincia de Petorca hoy día? 1 litro por segundo vale en la provincia de Petorca hoy día 14 millones de pesos. Si tú vas a la región de Atacama, ese mismo litro por segundo hoy día vale 30 millones de pesos. Y si tú vas a la región de Antofagasta, ese mismo litro por segundo hoy día vale 50 millones de pesos. Es decir, un bien común que debería estar garantizado como tal, hoy día se encuentra al arbitrio de la especulación en el mercado. Hoy día funciona como mercado, claro. Ahora, absoluto. De nuevo la pregunta es, la persona que, de acuerdo a la ley vigente en su momento, es propietaria hoy de esos derechos de agua, ¿se le puede decir sencillamente, sabe que vamos a sacarle parte de esos derechos o vamos a parte de esos derechos utilizarlo para otros fines? Piensa lo siguiente, hoy día el Estado cuando entrega un derecho de aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua, ya ahí hay una cuestión que es completamente ilógica, porque el agua tiene un comportamiento dinámico, espacial y temporal. El Estado cuando entrega un derecho de aprovechamiento de agua, el Estado se retira. Yo, por ejemplo, tú me solicitas un derecho de aprovechamiento para agricultura, el Estado se retira y tú con ese derecho de aprovechamiento de agua tú le puedes dar un destino distinto, se lo puedes vender en una hidroeléctrica, se lo puedes vender en una forestal, se lo puedes vender en una minera o se lo puedes vender en una sanitaria, a valor de mercado. Nosotros lo que hemos dicho hoy día que el agua se tiene que utilizar con propósitos muy específicos, no puede tener un destino distinto. El Código de Agua del 69 establecía en el artículo número 9 que todas las aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso y dominio público, mantenía la indivisibilidad del agua con la tierra, el agua se entregaba con propósitos específicos y si el agua no se utilizaba, el Estado tenía la facultad de revocarlo. ¿Por qué no volver a aquello? Es perfectamente posible. Claro, la pregunta de nuevo es, ¿qué se hace con los derechos de aquellas personas que van a poder decir legítimamente, a mí me quitaron algo, por lo tanto me lo tienen que expropiar y por lo tanto me tienen que indemnizar por ese derecho que me quitaron? Es una muy buena pregunta, porque estuvimos en algún minuto en un debate con Ena Bombaer y ella planteaba de que cuando nosotros sosteníamos de que había que recuperar el agua, decía, no, pero nos tienen que compensar y nos tienen que compensar a precio de mercado. Y nosotros le decíamos, llevan 38 años lucrando con un bien común. Desde el año 81 a la fecha, al 2019 han pasado 38 años. ¿Te parece lógico que te tengan que compensar después de haber estado 38 años lucrando a costa del sacrificio de nuestras comunidades? A nosotros nos parece que hay que compensar, definitivamente. La propuesta de ustedes es sencillamente que se reasignen los derechos. Se tienen que reasignar, tienen que haber balances hídricos y el balance hídrico tiene que ver precisamente con la justicia hídrica. Es decir, si usted tiene 100 hectáreas de palta, requiere 100 litros por segundo, no 500. El balance hídrico significa ajustar la demanda de agua a la realidad concreta de la persona en particular. Eso es. ¿Y qué se hace, por ejemplo, con las grandes mineras que en el norte ocupan muchísima agua que evidentemente es necesaria para sus procesos productivos? Ahí en el tema de la concentración de la propiedad del agua habría que decir lo siguiente, a propósito de tu pregunta, y no la eludo. El 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo del país se encuentran en el sector irrigado, sector forestal, sector agrícola, y un porcentaje también importante se encuentran en manos del sector minero. Lo que nosotros hemos dicho de que objetivamente nosotros no le queremos quitar el agua a la minería, ni mucho menos. El agua es fundamental en todos los procesos de extracción de minerales, producto de los procesos de lixiviación, etcétera, pero hemos dicho que se tiene que utilizar de forma racional, de forma eficiente, de forma democrática también. ¿Tú sabías que al interior del Código de Agua
del año 81, existe un dispositivo que se llama las aguas del minero. ¿Sabes lo que son las aguas del minero? Las aguas del minero consisten en lo siguiente. Tú tienes una petición minera en el archipiélago de Chiloé, en la costa de Chiloé. Yo en la costa de Valparaíso. Y yo en esa petición minera alumbro agua, por ejemplo, en mi zona donde voy a extraer minerales. El agua alumbrada, es decir, el agua descubierta, se superpone con respecto a cualquier otro tipo de uso. Es decir, esa agua que yo voy a utilizar para los procesos de lixiviación de minerales, por ejemplo, se superpone con respecto al agua de bebida, para el agua para la producción de alimentos, etcétera. Es decir, se prioriza el agua en Chile para la extracción de minerales. Por eso el lobby del Consejo Minero ha sido tan fuerte cada vez que se ha instalado en el debate público la necesidad de reformar la propiedad privada del agua. ¿Cuál considera que usted que es el principal rival para llevar adelante las propuestas que están realizando? ¿Es el sector agrícola? ¿Es el sector minero? ¿Dónde ven el principal interés afectado? No sé si ponerlo en términos de rivalidad, no sé si te ponerlo ¿O de en términos... intereses afectados? Sí, sin duda que hay sectores recientes, hace poco, en el verano del 2019, hubo una carta que fue publicada en más de 19 periódicos, medios de difusión nacional, donde la Asociación de Bancos, el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Agricultura, enviaron una misiva a todos estos medios de prensa señalando de que no había ninguna posibilidad de cambiar la propiedad privada de las aguas. E incluso señalaban, temerariamente, de que cualquier cambio a la legislación vigente en materia de agua iba a provocar un serio conflicto en la institucionalidad política y económica del país. Y esa carta, esa misiva pasó como colada. Ya había un sesgo de sedición evidente, porque finalmente aquí hay sectores que presionan muy fuertemente por mantener el modelo privado de agua. El Consejo Minero, sin duda. La Sociedad Nacional de Agricultura, sin duda. Yo creo que ahí hay una mirada que presiona muchísimo, pero también decirlo con mucho rigor, Daniel, con una concomitancia muy estrecha con un porcentaje importante de la casta política, que no ha tenido el coraje de recuperar la propiedad pública del agua. Piensa lo siguiente, hoy día en el país tenemos aproximadamente 2 millones de personas que viven en el mundo rural que no tienen acceso al agua. 8 de cada 10 recolectores de agua dulce en el mundo rural son mujeres, y el Estado de Chile en los últimos 5 años se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe para satisfacer la demanda creciente de población que no tiene agua. ¿Dónde? En la región de la Araucanía, en la región del Biobío, en la región del Maule y la región de Valparaíso. Y la pregunta y la interpelación que cabe: ¿por qué el Estado se ha gastado enormes cifras de dinero comprando agua dulce y quienes han mal administrado el Estado no han tenido el coraje de recuperar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano? ¿No se afecta la inversión de sectores que económicamente son relevantes en el norte, la minería, en la zona central, la agroindustria exportadora, en la zona sur, las forestales? ¿No se afecta la inversión en esos sectores económicos que son muy relevantes en la economía chilena si se cuestiona la propiedad de los derechos de agua? Establezcamos prioridades. ¿Cuál es la principal prioridad del agua? Salvaguardar la vida de las personas. ¿Puede ser más importante la industria extractiva que la vida de las personas? ¿Puede ser más importante hoy día la producción de aguacate en la provincia de Petorca y no la vida de los niños, por ejemplo? Tú, yo, los que estamos acá en este estudio, todos tenemos en nuestra memoria individual algún momento de jolgorio en torno a un río, algún momento de diversión en torno a un río, algún momento de esparcimiento en torno a un río. ¿Es posible que hoy día haya niños que han nacido en estos últimos 10 años que no conozcan los ríos? ¿Y hay que elegir entre una cosa y la otra? O sea, yo creo que hoy día, si nos colocamos en esa disyuntiva, ¿qué es lo prioritario hoy día? ¿Producir aguacate o la vida de nuestras comunidades? ¿Producir un lingote de oro o la vida de nuestras comunidades? ¿Producir una ruma de madera que la vida de nuestras comunidades? Yo no tengo ninguna disquisición con respecto a eso. Claro, ahora, yo creo que la vida, lo que hay que priorizar es la vida de las personas, claro, sin duda. Ahora, esa producción de palta o de minería o de madera o lo que sea, es una producción que también genera empleos y donde también hay gente involucrada en ese proceso de producción que recibe beneficios económicos al respecto. Yo con respecto a eso me voy a referir o voy a citar a David Harvey. David Harvey es un geógrafo británico muy célebre, él, que plantea de que en América Latina en particular, y Chile es un ejemplo nítido de aquello, existe un patrón de acumulación por desposesión. Y ese patrón de acumulación por desposesión en el ámbito natural tiene que ver precisamente con la apropiación de bienes naturales comunes que son indispensables para la vida de las personas. Ese patrón de acumulación por desposesión tiene a conspicuos empresarios chilenos como Mate, por ejemplo, como Angelini, por ejemplo, si Luxi se enoja, como Luxi, por ejemplo, donde en el origen de su fortuna está precisamente la apropiación de los bienes naturales comunes. Y la pregunta que cabe y subyace: ¿es posible que en el origen de su fortuna esté la apropiación
del agua y de la tierra en detrimento de la vida de las comunidades. Y esa discusión es una discusión que hay que instalar hoy día. Porque además, piensa lo siguiente, América Latina hoy día es la región más peligrosa del mundo para los hombres y las mujeres que defienden los derechos humanos ambientales. El caso más nítido, por ejemplo, el ejemplo más nítido de aquello es Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca, premio Goldman en el 2015, y que el año 2016 fue asesinada por defender su derecho al agua y la tierra. Pero también aprovechar este espacio para decir, Chile iba a ser el país anfitrión de la Cumbre de Cambio Climático, la COP25. Era absolutamente inviable realizar el Foro Económico Asia-Pacífico y la COP en Chile producto de la violación sistemática de los derechos humanos que ha cometido este gobierno. Y la pregunta con respecto a eso, ¿era factible realizar ambos eventos? No, no era factible. Pero también el gobierno de Piñera, desde agosto del 2018, tiene preso en Temuco al último premio Goldman 2019. Y probablemente los televidentes no lo saben. El último premio Goldman, que es considerado el Nobel Verde, es Alberto Curamil, un lonco, una autoridad mapuche que se encuentra preso en Temuco desde agosto del 2018 y para el cual el fiscal pide 50 años de cárcel. ¿Por qué? Fundamentalmente por su defensa de las aguas, por su defensa de la tierra. Estos temas y esta posibilidad de estar acá son temas que están invisibilizados en la sociedad chilena. Y efectivamente eso da cuenta precisamente de cómo América Latina es la región más peligrosa para los hombres y las mujeres que defienden los derechos humanos ambientales, y Chile tampoco es la excepción. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Rodrigo Mundaca aquí en Nuevo Pacto. Estamos de vuelta en Nuevo Pacto conversando con Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatima. Rodrigo, hay un concepto que tiene que ver con lo que está pasando hoy día a nivel ambiental en el mundo y que tiene que ver con la migración ambiental. ¿Es algo que nos va a pasar también en Chile? Yo vivo en la provincia de Petorca y vivo hace 25 años y vivo en la comuna de La Ligua. La provincia de Petorca está al interior de la región de Valparaíso y una provincia, particularmente las comunas de Ligua, Cabildo y Petorca, que son las comunas más importantes del país en producción de aguacate. Un frutal que demanda enormes cantidades de agua. Y en comunas como Petorca hoy día viven más de 3.000 mujeres solas, porque los hombres abandonaron el territorio. En la provincia de Petorca, el río Petorca, son dos cuencas, el río Petorca se declaró en restricción en el año 97, el río Ligua el 2004, ya no hay escurrimiento superficial de agua en esos ríos, tú lo viste, a propósito que estuviste en esto hace poco tiempo atrás. Y la gente se fue del territorio. La migración ambiental forzada por privación de bienes naturales comunes, agua y tierra, en Chile es una realidad hace mucho tiempo. Pero también en el planeta. En el planeta la migración ambiental forzada de población africana que migra hacia Europa Central, tiene que ver precisamente con esto. Hoy día todas las estimaciones sostienen de que hay una población creciente que no tiene acceso a agua potable. Aproximadamente a nivel planetario 800 millones de personas hoy día viven o sobreviven sin acceso diario a agua potable. Y esa es una realidad que es bastante dantesca y tiene que ver precisamente con el planteamiento anterior. Hoy día todo este tema de la cumbre cambio climático, todo este tema del cambio climático, creo yo que es profundamente antropocéntrico, tiene que ver fundamentalmente con la actividad depredadora del ser humano en el planeta. Un ser humano que pensó que podía tener un desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos. Y eso tiene que ver precisamente con nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y es una discusión muy profunda, creo yo. ¿Qué va a pasar con esas zonas, como la que tú comentas, por ejemplo, el interior de la provincia de Petorca? ¿Son zonas que van a quedar deshabitadas? ¿Son estilos de vida, comunidades que han funcionado de cierta forma por generaciones que se van a perder, se van a morir? Es una muy buena pregunta, Daniel. Gracias, te la agradezco. Mira, piensa lo siguiente. Íbamos a ser el país anfitrión de la Cumbre de Cambio Climático, la COP25. Tenemos 28 termoeléctricas a carbón. Hoy día yo he visto a Matías Azuna hablar aquí sobre la necesidad de descarbonizar la matriz energética. Y hay que decirlo con rigor. 15 termoeléctricas son de propiedad yanqui, 8 son de propiedad francesa, 3 son de propiedad italiana, 2 son de capitales nacionales. Tenemos privatizada el agua dulce desde hace 38 años. Privatizados los recursos bentónicos, los recursos del mar en propiedad de 7 familias a propósito de la casta política que legisló a favor de ellos. Tenemos un modelo forestal que ha enriquecido a 2 familias, Mate y Angelini, pero a costa de la enajenación inicial de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuche hoy día. Y que en el origen del conflicto, una de las causas del conflicto ahí, tiene que ver precisamente con la apropiación impropia de la tierra. Hoy día tenemos una situación, tenemos 5 zonas de sacrificio: Tocopilla, Mejillones, Huasco, la Bahía de Quintero y Coronel.
¿Alguien tomó la decisión en algún espacio de transformar estos territorios en zonas de sacrificio, en aras de un mal desarrollo, por ejemplo? Son situaciones que son bastante dantescas. Nosotros vivimos a 40 kilómetros de Quintero. La primera nube tóxica que afectó a más de 20 niños del Colegio La Greda data de agosto del 2018. El mal gobierno, el gobierno de Piñera, ha clausurado las clases, pero no ha cerrado las empresas. Hoy día la contaminación que existe ahí de las aguas, la contaminación de las napas freáticas, la contaminación de los suelos, la contaminación del aire es una realidad. Entonces hoy día efectivamente en Chile, el año pasado el periódico Le Monde Diplomatique tituló Ecocidio en Chile a propósito de un artículo que elaboramos. Y la verdad es que hay territorios donde hoy día se han destruido ambientalmente y se ha apotecado la vida de las comunidades, y eso es inequívoco e inocultable. La respuesta en general que se da a eso es decir, bueno, hay un modelo de desarrollo que es necesario hacer esas inversiones, que son las que generan productividad, generan crecimiento, generan empleo. Esas mismas comunidades viven en buena parte también de esas mismas faenas, como en el caso de las forestales, las mineras, incluso en el caso de Quintero. ¿Cómo se sale de esa trampa? Yo creo que hoy día hay una discusión que no se está dando, y esa discusión tiene que ver con la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo. Es decir, hoy día deberíamos discutir en torno a la construcción de un modelo de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, sin duda, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Ahí está el descontento que existe hoy día en las calles. En la torre telefónica, ahí en la Plaza de la Dignidad, hoy día, que debería ser la Plaza de la Dignidad, pero también la Plaza de la Justicia, hay un mensaje en esa torre que dice que el cáncer de la sociedad chilena es la desigualdad. Y efectivamente hoy día hay una desigualdad, porque la crisis que hay en el país hoy día, si bien es cierto, es social, también es ambiental, sin duda, a propósito de lo que escribí recientemente, pero también, Daniel, es una crisis de humanidad. Y esa crisis de humanidad tiene que ver con que alguien tomó la decisión hoy día de apropiarse de los bienes naturales comunes, comprometiendo la vida de las personas. Esa crisis de humanidad hoy día no nos estamos haciendo cargo de esa responsabilidad, de la cual nosotros todos tenemos responsabilidad también, porque hemos permitido el despojo de nuestros territorios, hemos permitido de que el despojo de nuestros territorios hipoteque la vida particularmente de los niños, que son finalmente quienes van a tener que protagonizar el futuro más reciente o el futuro más inmediato. Pero, por ejemplo, las forestales deberían poder seguir funcionando como están funcionando hoy día en zonas como la región del Biobío, como la Araucanía, como la región de los ríos. ¿Qué se hace con esos problemas que ya están planteados por nuestro modelo de desarrollo, que ya están ahí, ya son no solamente poder económico importante, sino, insisto, además son parte fundamental de la economía hoy día en esos sectores? Piensa lo siguiente, aquí lo de las forestales tiene que ver precisamente con el modelo de producción que existe en el país. Las forestales, así como el monocultivo, bueno, las forestales son monocultivos, son pinos y eucas, básicamente. Un pino y un euca en régimen de corte, más de 12 años, requieren promedio entre 400 y 600 litros de agua por árbol. Piensa lo siguiente, cuando señalé que el Estado de Chile se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce, es curioso, y arrendando camiones de aljibe, es curioso que sea la región de la Araucanía donde más dinero se ha invertido para satisfacer la demanda de agua dulce de la población. Y eso tiene que ver precisamente con lo que tú señalas. Un modelo de producción que ha simplificado la arquitectura natural, que ha destruido la biodiversidad, que ha destruido los menocos, que ha destruido los reservorios de humedad, que ha destruido fundamentalmente el bosque nativo. Y la pregunta que habría que hacerse hoy día, ¿es factible hoy día de que el Estado de Chile siga subsidiando en un 75% a Mate y Angelini para el emplazamiento de pinos y eucaliptos, y en paralelo tenga que invertir más de 40.000 millones de pesos para comprar agua dulce para satisfacer la demanda de agua dulce de la población de la región de la Araucanía, por ejemplo? ¿No es contradictorio aquello? ¿Por qué no nos sentamos y discutimos en torno a la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo que preserve la biodiversidad, que preserve los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad y que ponga en armonía precisamente la relación del hombre con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales? Esa discusión es una discusión que no está hoy día. ¿Y en ese modelo de desarrollo cabe la industria forestal, por ejemplo? O sea, a nosotros nos parece que cabe la industria forestal, sí, sin duda, pero que sea efectivamente, que sea responsable ambientalmente, que sea responsable ambientalmente, que no acidifique suelo, que no contamine las napas freáticas, que no se haga a expensas del acorralamiento de las comunidades mapuche, que no se haga a expensas del desplazamiento ambiental de las comunidades, que se haga de forma responsable y donde el Estado actúe como garante de aquello. Hoy día lo que no puede ocurrir es que haya un modelo de desarrollo en el cual el Estado no es garante. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes mismos se han quedado sin agua en la región metropolitana producto de eventos de turbiedad en el río Maipo a propósito del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.
¿Quién resuelve el problema de la provisión de agua en Renca, en Huechuraba, en Independencia, en Recoleta? Lo resuelven los municipios. ¿Cómo? Colocándoles bidones para sacar agua en las plazas. ¿Y qué hace el Estado? El Estado se transforma en un mero comentarista. Esta región, la región metropolitana, a propósito de mi estadía reciente en París, esta región, la sanitaria más importante del país, Agua Andina, por ejemplo, es de propiedad del Grupo Suez. La segunda sanitaria más importante es Val, que es la que nos provee de agua potable en la región de Valparaíso, es de propiedad de Ontario Teacher Pension Plan. Los profesores de Ontario son los dueños de la segunda sanitaria del país. Es decir, no lo he dicho, pero Chile tiene privatizadas sus fuentes de agua, pero también tiene privatizada la sanitaria. Entonces eso sigue siendo muy demencial porque finalmente transforma al Estado en un mero comentarista de los desastres ambientales que ha provocado el modelo privado de agua, pero en general el modelo privado de los bienes naturales comunes. Rodrigo Mundaca, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición del programa.